Noches a todos, bienvenidos a la Escuela de Formación Política Recrear. Esta es la séptima charla del primer ciclo 2020 de la escuela. En esta ocasión vamos a contar con el doctor Ricardo Rojas, que nos va a hablar sobre Alberdi. Y la moderación la va a hacer Edgardo Zuguala. Les quería contar brevemente una reseña de la trayectoria de Ricardo. Doctor Rojas es abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Historia Económica, juez de Cámara del Tribunal en lo Criminal de Capital Federal, ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 86 al 93, profesor de Análisis Económico del Derecho Penal en la Maestría de Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Instituto de Derecho Constitucional y del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional, y autor de varios libros y ensayos, entre los cuales están Las contradicciones del derecho penal, Análisis económico institucional del orden jurídico, Los derechos fundamentales y el orden jurídico institucional de Cuba, etcétera, etcétera. También les quería recordar que hasta ahora entre las charlas tuvimos a varios destacados disertantes, como el doctor Rosendo Fraga, Diego Giacomino, Horacio Lendo, Mariano Causino, Andrés Cisneros, Agustín Laje, y la próxima charla estará a cargo de Alejandro Gómez, también sobre historia, pero en este caso historia política, hablando sobre Alberdi, pilar del progreso argentino. Durante la charla les iré brindando información de la escuela, como hago siempre a través de la sala, a través del chat, perdón. Y recuerden que tenemos entre 35 y 50 minutos de charla. 10 minutos antes de finalizar aproximadamente abriremos el chat para que hagan las preguntas por escrito, y el moderador se tomará el trabajo de intentar sintetizarlas, resumirlas y respetar el orden de sus consultas. Así que, Edgardo, cedo la palabra. Bienvenido vos también, bienvenido todo el resto, y gracias por su presencia virtual. Perfecto. En primer lugar, agradecer a esta idea de facilitarme la posibilidad de moderar este ciclo de esta escuela de formación política que muy bien ideada ha sido por Recrear, y permitir más que nada garantizar el federalismo. Yo soy Edgardo Zabula, José Edgardo Carvalho Zabula es mi nombre y apellido correcto. Soy de la provincia de Corrientes. Acá estamos trabajando de algún modo también por construir un vehículo electoral en momentos tan aciagos de la política argentina, sobre todo de la carencia dirigencial, y más aún cuando hemos escuchado horas atrás a un presidente de un vecino país en donde nos ha demostrado que esa clase de liderazgo, de fuste, es lo que puede conducir sin dudas de manera civilizada, que con libertad y con respeto, un país, y eso hace que no nos desanimemos, y que en Argentina sin dudas podemos lograr una oferta electoral no solamente en el 2021, el año que viene, sino también en el 2023, cuando son las presidenciales, y ofrecer un liderazgo moderado, un liderazgo pensante, en donde sobre todo se respete algo que es común denominador diría, el 70% de los argentinos, que es el respeto a las instituciones republicanas. Estas breves palabras las quiero decir y quiero agradecer, y quiero dar paso ya al doctor Ricardo Rojas, que sin dudas es lo que hoy por hoy tenemos para escuchar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí para discutir un rato.
La idea mía es hablar hoy sobre la Constitución. La Constitución que, si uno se pone a mirar un poco las últimas décadas, prácticamente todos los gobiernos, no prácticamente, todos los gobiernos argentinos de las últimas décadas han violado sistemáticamente la Constitución. Muchos de sus preceptos, podemos discutir algunas de estas cuestiones hoy, y pareciera que en Argentina la Constitución es algo bastante devaluado, ¿no? Es decir, cuando a los gobiernos no les sirve, intentan o modificarla o torcer su sentido para el lado que les conviene. Sin embargo, la Constitución es el pilar de un gobierno libre, de un país libre. Eso que yo digo para qué sirve para que charlemos un poco sobre algunos temas constitucionales vinculados con los problemas actuales del país y sobre todo los problemas de aquí hacia el futuro, que no son pocos. La Constitución es producto del pensamiento liberal. Esto es algo, digamos, aceptado históricamente, ¿no? La Constitución, cuyo inicio fue o su primer expresión en el mundo moderno exitosa y que luego fue repetida en el resto del mundo, fue la Constitución de los Estados Unidos, fue el producto fundamental de dos ideas. El liberalismo trajo como su leitmotiv durante el siglo anterior. Uno de ellos era la necesidad de limitar el poder del gobierno. El liberalismo surge en el mundo para enfrentar el poder, sea del monarca, del emperador, del autoritario de turno. El fundamento básico del liberalismo, el liberalismo no surgió para construir una forma de gobierno, sino para enfrentar un poder existente que avasallaba a las personas. Y el otro punto, que es totalmente vinculado con el primero, surge el liberalismo como una forma de proteger, invocar y tratar de proteger y darle un marco jurídico y político a los derechos individuales. La idea es que cada ser humano tiene derechos inalienables, el gobierno no podría avasallar y por lo tanto al mismo tiempo el liberalismo luchaba por reconocer y proteger los derechos individuales y por evitar que los gobiernos pasaran. Esta lucha a lo largo de la historia tal vez se termina plasmando en la Constitución de los Estados Unidos. Por supuesto que antes que eso hubo varios episodios en el mundo que fueron muy importantes, y posiblemente uno de ellos haya sido la Revolución Gloriosa en Inglaterra, en 1688, de la cual surge la obra de John Locke, ¿no? John Locke, considerado el padre del liberalismo y el padre del contractualismo, en el sentido de que el gobierno es un pacto de convivencia y no agresión. Esta idea surge del ensayo sobre el gobierno civil que John Locke escribe justamente para justificar la revolución de 1688. Y la idea, a partir de entonces, que luego existe los individuos. El gobierno no tiene poder ni justificativo en sí mismo. El gobierno, como era en la época de los príncipes y los emperadores, no estaba justificado ni en un pacto que les daba, los confería el poder y la justificación al príncipe, ni por su propio poder o su propia fuerza. El gobierno estaba justificado en el hecho de que los individuos, como explica Locke en su trabajo, encuentran conveniente organizar un gobierno civil para excluir el uso de la fuerza en los tratos entre personas. Es decir, a todos nos sirve la coexistencia pacífica, a todos nos sirve la cooperación. Adam Smith, en la misma época en que se sanciona la independencia de los Estados Unidos, escribía La riqueza de las naciones, donde demostraba, desde el punto de vista económico, que la cooperación plasmada en la división del trabajo
y en la asociación eran pilares fundamentales para el crecimiento y la prosperidad de los individuos. Uno puede crecer como individuo cooperando con los demás, y esa cooperación libre y voluntaria lo que requería era una organización política que justamente existiera para excluir el uso de la fuerza en las discusiones entre las personas. Por eso surge la idea, y bueno, en Estados Unidos, que los colonos americanos echan el poder del rey y tienen que crear de la nada un nuevo gobierno, se plasma por primera vez la idea de un gobierno que nace con una serie de limitaciones, y precisamente el abuso sobre los individuos. Es lo de constitución que surge de estas ideas fuerzas. Evitemos que el gobierno sea muy poderoso y proteja los derechos del individuo. Estos propósitos una constitución en el mundo. Nadie, aparte, había tenido un modelo constitucional así, que funcionara, y generan este modelo que luego en todo el mundo se termina modificando, adaptando o copiando. Nuestra constitución es una adaptación en buena medida o en gran medida de los principios de la Constitución americana. Para ir guiando esta charla, que ustedes vayan viendo algunas acciones. Bien. En primer lugar, hay tips que me gustaría darles sobre lo que es la Constitución. La Constitución no diseña un orden de sociedad. La Constitución no fue creada para organizar la sociedad al modo en que los que crean la Constitución quieren hacer. La Constitución en realidad lo que hace es permitir que la sociedad se desarrolle natural y libremente. La sociedad es un conjunto de personas que interactúan entre sí, busca cada uno su propio bienestar. Recuerdan la famosa frase de Adam Smith, no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero que yo tengo estos productos, sino de su egoísmo, de la búsqueda de su propio bienestar. Cada persona busca su propio bienestar y lo logra en buena medida cooperando con otros a través de acuerdos libres y voluntarios. Ese orden natural de intercambio, prosperidad y crecimiento, lo que requiere es que la fuerza física, la coacción, la agresión queden al margen del trato entre personas, y por eso es que la Constitución, el objetivo que cumple, es proteger el desarrollo normal o natural del orden social. Y por eso es que la Constitución es un conjunto de normas que no son coyunturales. O sea, una de las grandes virtudes que una Constitución tiene es su estabilidad, es ser un conjunto de normas pétreas muy rígidas que van a durar por mucho tiempo, porque alrededor de esa serie de principios constitucionales es que se va a poder elaborar la legislación, la jurisprudencia de los tribunales, las instituciones, todo se organiza alrededor de esta serie de principios. Por lo tanto, fíjense que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que cada vez que hay algún problema con el cual estamos enfrentando, inmediatamente la gente quiere cambiar la Constitución. Reformemos la Constitución para hacer tal cosa o para hacer tal otra. Una Constitución que se modifica permanentemente o que se modifica con cierta frecuencia es una Constitución que no sirve, porque en realidad la Constitución está por encima de todo lo demás que, digamos, todas las demás instituciones, leyes, decisiones de los tribunales, instituciones privadas y públicas,
todo eso en realidad es algo que se desarrolla a partir de estos principios que genera la Constitución. Por eso es que, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos tenía solamente 7 artículos. En 7 artículos les organizaba un gobierno y por eso esa Constitución puede, digamos, durar durante siglos, porque en realidad aquellos principios que a fines del siglo XVIII se establecieron allí pudieron persistir, permanecer, salvo con algunas interpretaciones y algunos ajustes muy pequeños, a lo largo del tiempo, y por eso esa Constitución ha sido exitosa. La Constitución argentina también lo hubiera sido si no fuera por esta maña, digamos, costumbre de querer modificar la legislación y las constituciones cada tanto, que es tan perjudicial. Si nosotros hubiéramos mantenido la Constitución de 1853-60 a lo largo del tiempo, probablemente hoy sería otro el estado de las instituciones y de las leyes en Argentina. Como les decía, los dos propósitos del liberalismo que se plasman en la Constitución son tener un gobierno limitado y proteger los derechos del individuo, esto es que los derechos del individuo estén incluso por encima del propio gobierno. El gobierno existe para proteger los derechos, si no fuera por este motivo, no tendría motivo de existir la Constitución, porque sería simplemente el poder desnudo de quien gobierna, como ha sido a lo largo de la historia en otros lugares. ¿Cuáles son los tips fundamentales que tiene la Constitución argentina, tomando el modelo de los Estados Unidos y la de muchísimos países que tomaron el mismo modelo? En primer lugar, el origen popular del poder, es decir, el gobierno, y esto fue algo totalmente novedoso en Estados Unidos cuando se crea la Constitución, y a partir de ahí empieza a hacer, digamos, a copiarse en las siguientes constituciones. El poder ya no emana ni del emperador, ni del príncipe, ni de Dios, el poder emana de la gente, es la gente la que se organiza para proteger sus propios derechos. Recuerden, el preámbulo de la Constitución muestra, dice, nos los habitantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente. La de Estados Unidos, we the people, nosotros el pueblo de los Estados Unidos, la gente de los Estados Unidos. Es la propia gente la que organiza su propia defensa y la propia protección de sus derechos, y para eso organiza un gobierno. Ese gobierno tiene un poder limitado por ser un mandatario del pueblo, o sea, cumple con lo que el pueblo le indica y cumple una función para la gente. En realidad el gobierno solo puede hacer aquello que está expresamente autorizado a hacer. Este es un principio fundamental que en Argentina no se tiene en cuenta. El gobierno piensa en general que puede hacer lo que quiere, que si hay algo que no puede hacer, dicta una ley y ya lo hace, o lo hace de todos modos. Sin embargo, una de las funciones básicas de la Constitución es ponerle límites al poder del gobierno. El gobierno solo puede hacer, el Congreso solo puede dictar leyes en los puntos donde la Constitución lo autoriza. El presidente de la República solo puede actuar y dictar decretos en los puntos que lo autoriza expresamente la Constitución. Ninguno puede hacer nada que no esté expresamente autorizado. Y después hay otras formas de limitar ese poder, que las vamos a ver en un minuto un poco más detenidamente, pero que básicamente tienen que ver con la división de poderes y el recíproco control entre los distintos poderes, el control popular de los actos del gobierno a través de la responsabilidad de los funcionarios, la publicidad de los actos del gobierno, la creación de organismos de control y fundamentalmente también la descentralización política y funcional. Mencionaba Edgardo al principio el federalismo, ¿no? La Constitución argentina ha sido establecida por las provincias. Decía, no los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente,
por voluntad y elección de las provincias que lo componen. La Constitución es una creación de las provincias. Las provincias se juntan para crear un gobierno federal. Y por lo tanto ese gobierno tiene doble sistema de limitación. Tiene la limitación de que digamos, es creado por el pueblo, es decir, no puede ir por encima de los derechos individuales. Y la segunda limitación es que su poder es solamente aquel que fue delegado expresamente por las provincias, que retienen o conservan todo el poder que no le han delegado al gobierno federal. Por todas partes, la Constitución intenta crear todos los mecanismos posibles para evitar un abuso de poder. Por otro lado, decía que una de las funciones del liberalismo que se plasma en la Constitución es la protección de los derechos individuales. La idea es que los derechos están por encima del poder del gobierno, porque existe para crearlo. Ustedes recuerdan el propio artículo 28 de nuestra Constitución, dice que los derechos y garantías establecidos por esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. El gobierno, el Congreso cuando sanciona leyes, el Poder Ejecutivo cuando dicta decretos, no pueden alterar los derechos individuales reconocidos por la Constitución. Otro punto que ha sido abiertamente vulnerado por todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos. Hubo una gran discusión muy interesante que por falta de tiempo no se la voy a no me voy a detener mucho en esto, pero cuando la Constitución de Estados Unidos fue sancionada, se discutió muy fuertemente si debía o no contener una declaración de derechos, ¿no? Había personas como Jefferson que pensaban que sí, que era importante incluir los derechos en la Constitución. Otros, como Alexander Hamilton en el Federalista, con muy buenos argumentos, decía que no era necesario y que podía ser contraproducente. Él decía, mire, la Constitución, su única finalidad es organizar un gobierno. No le estamos dando ningún poder a la Constitución para que viole derechos individuales. Por lo tanto, no hay ningún motivo para decir que no puede violar derechos individuales. Decía Hamilton, ¿para qué poner en la Constitución que el gobierno no puede violar la libertad de expresión o de prensa si no le estamos dando ninguna facultad para que viole la libertad de prensa? Y además, el día de mañana alguien puede decir que la gente tiene derechos porque la Constitución se los otorga. Entonces, bastaría con eliminar derechos de la Constitución para que digan que ya no tienen más derechos. Y por sobre todo, los derechos individuales en el sistema anglosajón estaban muy bien protegidos por su sistema legal, el common law. Los jueces, al resolver las disputas, interpretaban, aplicaban y le daban la extensión a cada uno de esos derechos. Y de hecho, la Revolución Americana se cuidó muy bien de mantener el mismo derecho que tenían los ingleses. El derecho anglosajón fue mantenido en el nuevo país. Nuestra Constitución es una Constitución que protege, como les digo, el principio de derechos individuales. En las últimas décadas ha habido una gran discusión que podemos tal vez charlar más adelante, que tiene que ver con qué tiene más poder, un individuo que invoca sus derechos o las mayorías que puedan pasar por encima de los intereses o los derechos de ese individuo o de una minoría. Nosotros hemos colectivizado la política en los últimos tiempos pensando que es un problema entre mayorías y minorías y que el número en realidad da la fuerza y que si uno tiene la suficiente cantidad de votos, no importa que viole derechos de algunas personas, ¿no? El fin justifica los medios. Y en realidad la Constitución fue establecida para que cada persona pueda verse protegida en sus derechos, aunque intenten ser violados por una mayoría de gente, ¿no? Como les decía, al ser un gobierno limitado, la Constitución se cuida de, de tratar de limitar por todos los medios posibles ese poder.
En primer lugar, con la división de poderes. Un principio fundamental de un sistema republicano es la independencia del Poder Judicial. En la tradición anglosajona eso era muy claro porque los jueces eran realmente muy independientes del gobierno, tanto por la forma de su elección como por su trabajo, y a tal punto que el propio gobierno no tenía privilegios cuando tenía que ir a los tribunales, estaba en las mismas condiciones que cualquier persona. Entonces, tener ese poder que a la vez es el más fuerte y el más débil en un sistema, ¿no? Porque los jueces tienen mucho poder en la medida en que pueden declarar inconstitucionales algunas leyes o meter preso a un presidente, pero al mismo tiempo no tienen poder por sí, o sea, solo actúan cuando tienen un caso concreto que resolver y dependen de otros poderes para que sus sentencias se hagan efectivas. De modo que, de algún modo, en esta división de poderes se intentó que ninguno de ellos tenga el suficiente, digamos, preeminencia sobre los otros para que pueda convertirse en un abusador. Desgraciadamente en América Latina en general y en Argentina en particular, el poder ejecutivo ha tenido hegemonía sobre los otros poderes, y uno de los objetivos de grupos más autoritarios a lo largo de la historia reciente del continente, pero también de Argentina, ha sido buscar los mecanismos para anular al Congreso y anular al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo se ha convertido, por desgracia, por una tradición cultural y por acciones específicas de neutralizar a los demás poderes en el poder prioritario y con una muy mala interpretación contraria a lo que la Constitución dice de los decretos de necesidad y urgencia, prácticamente el Poder Ejecutivo se ha convertido en un gobernante absoluto. Piensen ustedes que desde que empezó el problema este del virus, nosotros vivimos en una situación totalmente irregular, como nunca se ha vivido, ¿no? Con gente obligada a encerrarse en sus casas, a no poder transitar por las calles, a no poder trabajar, a no poder comerciar, eh, por decisión de una persona a través de un decreto de necesidad de urgencia que no ha sido controlado por el Congreso, como dice la Constitución, y con un Poder Judicial que funciona a menos de media máquina, con lo cual prácticamente vivimos una situación de alteración de derechos individuales dispuesta unánimemente por un presidente. Esto obviamente viola completamente el sistema republicano de gobierno, pero desgraciadamente es eh, lo que nos toca vivir, ¿no? Podemos charlar sobre eso también después. Eh, a los tres poderes existen también órganos extrapoderes que la Constitución intenta que sean lo más independientes posibles del resto de los poderes tradicionales, ¿no? Con el Ministerio Público, ciertas controladurías, eh, incluso los organismos dedicados al control de las elecciones. Hay una serie de funciones que deberían actuar con independencia y protección respecto de fundamentalmente el Poder Ejecutivo. Eh, Otros principios republicanos, ¿no? La periodicidad de las funciones. Ha habido también discusión, sobre todo en los intentos colectivistas de América Latina en los últimos tiempos, de pensar que, o como han dicho, como suelen decir generalmente los gobernantes, que quieren ser autoritarios cuando se les acaban los mandatos constitucionales, que bueno, si el pueblo quiere que yo sea presidente, la Constitución no me lo debería impedir. Entonces dice, bueno, vayamos a elección. Yo tenía solo 2 mandatos, cumplí mis 2 mandatos, quiero ir por un tercero. La Constitución no me lo permite. Pero si el pueblo me vota, no, sería ilegítimo que me impidan serlo. Y la Constitución pone estos límites precisamente para evitar que se originen gobiernos autoritarios, porque en realidad la democracia es un sistema muy frágil y muy manejable, desgraciadamente, y nosotros hemos vivido muchas consecuencias de esto a través de mecanismos
de demagogia se pueden manipular elecciones, y en realidad lo que intenta la Constitución es tratar de limitar lo más posible digamos, la detentación del poder. Y los límites a los mandatos, tanto temporales como de cantidad de mandatos, apuntan a eso. Además, nadie es insustituible, no hay un solo presidente que no pueda ser cambiado por otro. Un presidente es un administrador y uno puede cambiar de administradores sin problema. El problema es cuando uno considera que el presidente es una especie de Dios todopoderoso, entonces no puede cambiar de Dios, pero sí es más fácil cambiar de administrador. El principio de responsabilidad de los funcionarios es un principio republicano fundamental. Si todos los funcionarios, sean desde los tres poderes, los altos niveles, supieran que en algún momento podrán ser responsables de los actos que realizan, sería mucho más difícil que se dedicaran a tratar de violar eh, la ley o de cometer actos de corrupción o todo lo que vemos diariamente que finalmente sucede. La publicidad de los actos de gobierno, que la gente pueda saber lo que los gobernantes hacen, no solo cómo gobiernan o las leyes que sancionan o los decretos, sino fundamentalmente cómo manejan el dinero de la gente. Es decir, por tener un control de qué hacen con los impuestos que recaudan, cómo los gastan y que rindan cuentas y que la gente pueda tener acceso a esa información. Y fundamentalmente o finalmente, piensen ustedes, el artículo primero de nuestra Constitución dice que la República adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Representativa, vimos, el gobierno es un gobierno que representa al pueblo. Republicana son todos estos principios que acabamos de ver muy rápidamente, después podemos tal vez profundizar en algunos de ellos. Y federal, como les decía, la Constitución, el gobierno nacional ha sido creado por las provincias mantienen todo el poder que no le otorgaron expresamente al gobierno federal a través de la Constitución. Y por lo tanto, bueno, esto se discutió mucho también en Estados Unidos, estas mismas discusiones entre federalistas y antifederalistas. Uno de los motivos fundamentales de discusión era cuál iba a ser el tamaño y el poder del gobierno federal. Los antifederalistas querían un gobierno federal muy débil, lo más débil posible, porque le tenían miedo a la concentración de poder y decían, bueno, el poder tiene que residir en los estados, en las provincias, en nuestro caso, y el gobierno federal simplemente tiene que organizar la defensa común y la representación exterior y algunas cuestiones que hacen a la integración de todos los estados, pero no darle poderes especiales porque esto es muy peligroso. Los federalistas, por el otro lado, decían, si no hay un gobierno federal fuerte, esto va a terminar con una guerra entre estados y la desmembración de los Estados Unidos. Y por eso finalmente el gobierno federal en Estados Unidos nació con cierta fuerza, pero que la ha ido incrementando a lo largo del tiempo, ¿no? En Argentina, históricamente, la ciudad de Buenos Aires tenía tal poder frente a las provincias que, y bueno, esto originó, como ustedes saben, que hasta 1860 no se pudo integrar el país y que aún después de 1860 los problemas entre Buenos Aires y las provincias se mantuvieron prácticamente hasta el día de hoy. Pero lo cierto es que el gobierno federal tiene un poder tan grande que ha avasallado a este principio de la Constitución que nos dice que las provincias son las que formaron al gobierno federal y no al revés. ¿Cuáles son algunos motivos de que esto haya ocurrido? Bueno, la reforma de 1994 ha traído muchos problemas, ¿no? Como ustedes saben, la reforma básicamente se hizo para garantizar la reelección del presidente,
pero en el camino produjo un montón de modificaciones que algunas de ellas han hecho mucho daño. Una de ellas es el centralismo fiscal, el sistema de coparticipación federal, ¿no? Donde en realidad un único y centralizado órgano de recaudación tradicional, de recaudación fiscal, eh, luego distribuye parte de esos recursos a través de mecanismos que no son claros y generando, bueno, una redistribución injusta, ¿no? O por lo menos una redistribución que no tiene que ver con lo que cada uno contribuyó, sino con lo que, digamos, con otro tipo de argumentos políticos. Entonces nosotros ahí tenemos que hay una serie de provincias en el país que en realidad viven de la coparticipación porque justamente reciben más dinero que los impuestos que están recaudando, a expensas de otras, como la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que reciben menos de coparticipación de lo que están produciendo en materia de impuestos. Pero esa supuesta ayuda, tenida de ayuda solidaria a las provincias más pobres, en realidad es una forma de corrupción muy grave, porque el dinero no va a las provincias para que se invierta en el mercado, para generar nuevas empresas, nuevos negocios y que la gente pueda producir, sino que va a los gobiernos provinciales. Son manejadas por quienes manejan los gobiernos provinciales y terminan generando lo que hemos visto, feudos con gobernadores que han estado décadas sin salir y usando el dinero de la coparticipación para comprar lealtades y mantener su poder. Algo muy distinto de lo que la Constitución entendía. La Constitución pensaba que la riqueza debía ser producida en las provincias y luego una parte de esa riqueza producida allí debería ser usada para mantener el gobierno federal. La Constitución del 94 también ha producido otras alteraciones, ¿no? Por ejemplo, el Senado, que es el órgano de representación fundamental de las provincias en el Congreso, donde todas las provincias tienen igual representatividad, ¿no? 2 senadores por provincia originalmente, 3 en estos momentos. Lo cierto es que, según la Constitución, los senadores eran elegidos por las legislaturas provinciales y en la ciudad de Buenos Aires había un colegio electoral para elegir los senadores y eso se sustituyó por el mismo mecanismo de elección directa de candidatos y en un mismo acto donde se elige presidente y vice, diputados y senadores, todos en un mismo acto por un mismo procedimiento, con los mismos partidos integrantes y concursantes, con lo cual se desdibujó completamente el sentido original que tenía el Senado, que era un lugar donde cada provincia, aun cuando los senadores pertenecieran a partidos distintos, cada provincia podía llevar al Senado a sus representantes, e incluso las legislaturas provinciales podían, hoy todavía formalmente pueden, pero es algo que en la práctica prácticamente no funciona, pero podían, como los senadores eran elegidos por las legislaturas provinciales, podían darle instrucciones, podían decirle cuáles eran los intereses de las provincias que ellos debían de algún modo sostener o defender en el Congreso. Hoy todo eso se dibujó y esto también altera el sistema federal, porque ya el Senado dejó de estar integrado por representantes de las provincias elegidos por sus legislaturas, que a su vez eran elegidas por los vecinos de la provincia, sino que son personas que están en una misma lista sábana junto con presidentes, vicepresidentes y diputados nacionales y otras autoridades. El centralismo de Buenos Aires, tanto legislativo como económico y como político,
ha destruido en la práctica el principio de federalismo que la Constitución intentó. Argentina es un país que debió haber crecido desde las provincias hacia la nación y no haber sido provincias expoliadas por la nación que después van a buscar migajas de ayuda a cambio de favores políticos, ¿no? El sistema actual económico desde el punto de vista de la relación Estado y provincias es probablemente el más perverso que uno pueda imaginarse y lo venimos padeciendo desde hace muchísimo tiempo. Y finalmente, y esto que les mencionaba hace un rato, nosotros tenemos un sistema representativo. El sistema representativo significa que en realidad el gobierno representa a las personas. Y ahora la discusión es cómo juega el concepto de democracia dentro de esta cuestión. Si ustedes leen la Constitución de 1853-60, no van a encontrar en ninguna parte mencionada la palabra democracia, no existe. Y ni van a encontrar en ningún lado la expresión partidos políticos. En realidad, la forma de elegir a estos representantes, como les decía recién, en la mayoría de los casos ni siquiera era democracia indirecta como las votamos hoy. Es decir, en aquella época ustedes tenían originalmente un colegio electoral donde ustedes votaban electores y después los electores se juntaban para elegir un presidente. Presidentes como Sarmiento no obtuvo la mayoría de los votos en su elección. Sin embargo, en el colegio electoral, cuando discutieron cuál de los candidatos era el mejor, los electores se pusieron de acuerdo de que el mejor era Sarmiento. Los senadores eran elegidos por las provincias. En la capital federal había un colegio electoral. Los jueces eran elegidos por el presidente de la República, sigue siéndolo así. Ahora tenemos un Consejo de la Magistratura en el medio, pero lo elegía el presidente con acuerdo del Senado, igual que los altos jefes de las Fuerzas Armadas, los embajadores. Es decir, la democracia indirecta, pura, no era el mecanismo elegido por la Constitución para elegir a los principales funcionarios. Hoy eliminamos los colegios electorales y eliminamos a las legislaturas en elección de senadores, donde todo se maneja a través de la democracia indirecta y el monopolio de partidos políticos, ¿no? Fue, como les decía, la Constitución no mencionaba a los partidos políticos, hoy tiene un artículo específico sobre los partidos políticos, pero en realidad la idea era que la libertad política es igual que otras libertades, no está sujeta a monopolios. En algún momento una persona, tío de Ríos, se llamaba apellido de Corrientes, en los 80, yo recuerdo cuando yo era secretario de la Corte Suprema, cuando tramitó esa causa, intentó ser candidato a diputado sin partido en Corrientes, y la causa llegó hasta la Corte, y la Corte le dijo que no podía, que debía estar en algún partido político autorizado para poder ser candidato. Sin embargo, la idea de la Constitución original era que en realidad los derechos políticos se ejercen como los demás. Y si bien uno puede tener reglamentaciones razonables, las reglamentaciones no deberían impedir el ejercicio de los derechos. Las mayorías pueden convertirse en autoritarias, tanto como las dictaduras. Las mayorías, cuando ustedes combinan un dictador con mayorías que pueden ser manejadas, terminan teniendo un sistema demagógico corrupto que termina siendo autoritario. América Latina es el ejemplo más claro de esto. Desde fines de los 90 para aquí podemos hacer una larga lista de regímenes autoritarios que ganaron elecciones y que se convirtieron en dictadores, aprovechando los votos de la gente. De modo que es importante también tener en cuenta que la Constitución no solo le pone límites a los funcionarios del gobierno, también a las mayorías o supuestas mayorías.
De lo contrario, fácilmente o rápidamente la democracia, el concepto de democracia puede ser utilizado como excusa para fundar el autoritarismo. Básicamente estos son los principios que rápidamente les quería contar de lo que la Constitución es. Como les decía al principio, desgraciadamente todos los partidos de las últimas décadas han violado la Constitución. No hay uno solo que la haya acatado. Cuando a los partidos les conviene, la invocan, y cuando les molesta, le buscan la forma de pasar por arriba o por el costado, o simplemente proponen modificaciones constitucionales. Esa ha sido la historia argentina, y así un país no funciona, porque en realidad si no podemos someter al gobierno al respeto de la Constitución, no hay nada que pueda someter al gobierno, y estamos en problemas. Por eso, posiblemente lo que falta en Argentina es un partido político que tenga como bandera primera que va a respetar la Constitución. Podrán gustarnos o no todas las cláusulas, podremos pensar que hay algunas que no son buenas, pero de todos modos es lo mejor que tenemos, y comparativamente con las constituciones que hay en el resto de América Latina, la nuestra todavía sigue siendo muy buena constitución, y si se cumpliera a rajatabla, este sería un país totalmente distinto. La mayor parte de las crisis políticas y económicas, como la que va a venir en Argentina inmediatamente que termine la cuarentena, que va a ser posiblemente muy dura como otras que hemos tenido, no hubieran ocurrido nunca si se hubiera respetado la Constitución. Los gobiernos suelen usar paliativos pensando que, a ver, los tiempos de los políticos son distintos que los tiempos de los procesos económicos, por ejemplo. Un político sabe que puede hacer algo malo hoy, pero que las consecuencias de lo malo que hizo hoy van a explotar dentro de 3 años, y dentro de 3 años él no va a ser más presidente y le van a poder echar la culpa a otro. Entonces, los gobiernos tienen muchos incentivos para hacer cosas que busquen atajos para no pagar culpas personales, o para tener ventajas actuales y que el precio de esta ventaja la pague el gobierno que viene. De modo que frente a eso, lo único que puede, el único antídoto contra esto es que la Constitución se cumpla a rajatabla. Y sería maravilloso un partido que diga, mire, mi plataforma de gobierno es la Constitución argentina, y no necesito nada más, porque ahí me dicen todo lo que tengo que hacer. Cuando uno ve que le exigen a los candidatos a presidente, dígame, ¿usted qué va a hacer si gana las elecciones? ¿Cuáles son las 10 primeras medidas que va a tomar? Lo que le pregunta todo periodista a un candidato que está en plena campaña electoral. El día que yo encuentre a un candidato que diga, yo voy a cumplir la Constitución y las medidas que tengo que tomar están en la Constitución, no están en otro lado, tengan la seguridad que a ese lo voto seguro. Y desgraciadamente, casi todos, o por lo menos todos los que llegaron a ganar las elecciones en las últimas décadas, todos las han violado indiscutiblemente, ¿no? Y uno piensa que de pronto el último presidente anterior, Macri, que de pronto mucha gente lo terminó votando como una forma de buscar cierta cordura, cierta moderación y cierto apego a la legalidad, a comparación de la horda de salvajes de la que estábamos saliendo. En realidad, desde antes de asumir el poder hasta el último día, violó la Constitución permanentemente, y en situaciones, en algunos casos, mucho más graves de lo que había sido el gobierno anterior. Con lo cual es lamentable, y uno cuando se pregunta, bueno, pero ¿por qué pasan las cosas que pasan en Argentina? Una de las primeras respuestas que uno podría dar es porque Argentina carece de legalidad, porque cuando la Constitución no se cumple, no importa lo que digan las leyes, no importa lo que digan los jueces, ya carece de legalidad el país con una Constitución que no se respeta. Y probablemente rescatar la importancia y el valor de la Constitución es el punto inicial para reconstruir el país. Tenemos que aprovechar la Constitución que tenemos. Escuchaba que va a estar Alejandro Gómez en la próxima charla hablando de Alberdi.
él le va a poder contar. Alberdi fue el creador de nuestra Constitución y la explica maravillosamente, y las bases y sobre todo el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina es un libro que deberían leer todos los chicos en la escuela, porque es una obra maestra para entender lo que es la Constitución y lo que es un gobierno de un país que quiere prosperar. Tuvimos ese proyecto, durante varias décadas funcionó a tal punto que en 1895 fuimos el país con el mayor ingreso per cápita en el mundo. No paraba de crecer la República Argentina hasta que empezaron a buscarle atajos a la Constitución, empezaron a desconocerla y obviamente también a cambiarla, y nos empezó a ir mal. Si piensen, cuando la Constitución se respetó, el país no paró de crecer. Cuando la Constitución se empezó a violar con la excusa de que era para bien, porque estaba bien hacerlo, el país no dejó de retroceder y de caer en este pozo espantoso en el que estamos viviendo. Por eso ese sería el mensaje que me gustaría dejarles, y por supuesto me encantaría que pudiéramos seguramente charlar sobre algunos de estos aspectos si ustedes quieren. Así que muchas gracias por... Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Excelente tu disertación. Primero quiero leerte un mensaje que te han dejado alguien que tuvo que, por compromiso, dejar esta audiencia, y quiso acotar lo siguiente, que me parece a mí fundamental porque conozco el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Camaronera Patagónica, en donde se hace mención a Alberdi, que fue, creo que, el último fallo de la Corte Suprema de Justicia que hace mención acabadamente a Alberdi, donde este fallo deja sin efecto una resolución del Ministerio de Economía, porque se atribuye poderes del legislador. Después hay una pregunta que quiero hacerte, que te hace un amigo, dice... visto que el artículo 14 dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y se pregunta él, en lugar de hacer una lista de derechos que no reconoce, la Constitución debiera garantizar el libre ejercicio de todos los derechos individuales, que es, dice él, según él, la diferencia con la Constitución americana. O sea, como acá el artículo 14 nos da una lista de cuáles son nuestros derechos fundamentales, sin embargo, la Constitución americana dice que nos garantiza todos los derechos. Sí, eso es importante. Yo les mencionaba hace un rato que hubo una discusión entre federalistas y antifederalistas en Estados Unidos por el tema de si debían o no incorporar una declaración de derechos. Originalmente la Constitución salió sin declaración de derechos, pero poco tiempo después se sancionaron las primeras 10 enmiendas. Eso fue un acuerdo que hubo entre las partes, pero lo que introducen las primeras enmiendas no son derechos, sino garantías frente al poder del Estado. Esto es, la garantía frente a un arresto irrazonable, las garantías que tiene una persona sometida a proceso penal, la garantía que el Estado no puede violar el domicilio, no puede violar la correspondencia, ese tipo de garantías frente al Estado, a tal punto que incluye la garantía de amarse para defenderse del propio gobierno. Y esto tiene que ver con la tradición de los colonos americanos, que era el common law. Y en el common law los derechos individuales ya tenían su sanción y su desarrollo, ya falta más nada. Nosotros tuvimos un problema que Alberdi lo explica muy bien, y es que nosotros intentamos adaptar una constitución de tradición anglosajona, que como era una constitución nueva, en realidad uno podría decir podría funcionar para cualquier país, pero la tratamos de combinar con un sistema jurídico que era totalmente contrario al espíritu de esa constitución, ¿no? La Constitución incluso tiene un artículo, creo que es el 24 o el 26, que dice
que el Congreso promoverá, que quedó como un artículo histórico, promoverá la reforma de la legislación en todas sus ramas. La idea era que había que terminar con el derecho colonial, que había que terminar con el derecho español, porque era un derecho totalmente reglamentarista de las libertades individuales. Alberdi, en el Sistema Económico y Rentístico, tiene una frase maravillosa, dice que la Constitución es una gran ley derogatoria de toda la antigua legislación española que constituyó nuestra pasada dictadura. Él decía, la Constitución tiene que romper con todo eso. Ahora, el punto es que había dos alternativas para esto. O no decíamos nada, no poníamos ninguna declaración de derechos y tratábamos de que fueran los jueces los que fueran formando una suerte de common law nuevo, desde cero, en Argentina, o le ponemos por lo menos una serie, un catálogo de derechos que tienen que respetar. El artículo 14, yo soy muy crítico de ese artículo, tengo escrito sobre eso, que es muy invocado por los liberales, ¿no? Dice, acá están las libertades individuales, pero en realidad esa cláusula, ¿no? Que todos los habitantes gozan de los siguientes derechos con las leyes que reglamentan su ejercicio, fue tergiversado desde el primer momento, ¿no? La Corte Suprema rápidamente confundió reglamentar el ejercicio con reglamentar el derecho, que son dos cosas totalmente distintas. A ver, yo tengo derecho de propiedad y ustedes tienen derecho de propiedad. Cuando queremos contratar, celebramos un contrato y si alguno de nosotros no cumple el contrato, ¿cómo lo resolvemos? Y vamos a buscar una escopeta y nos agarramos a tiros, o aplicamos las normas que reglamentan el ejercicio del derecho de propiedad. Vamos a los tribunales, demandamos, ganamos un juicio y ejecutamos la sentencia. Lo que la Constitución nos dice es que los derechos individuales se van a ejercer no de cualquier modo, no mano militar y no a los palazos o a los balazos, sino de acuerdo con los procedimientos que la ley establezca para que podamos ejercer nuestros derechos. Pero los derechos no son reglamentados, lo único que se reglamenta es la forma en que nosotros ejercitamos nuestros derechos. Y si fuera necesario explicarlo más esto, está el artículo 28 que les mencionaba hace un rato, que dice expresamente que los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Sin embargo, desgraciadamente, nuestra tradición jurídica hizo que rápidamente la Corte terminara hasta diciendo que los derechos no son absolutos, sino que tienen que ser reglamentados por la ley. Y salvo excepciones, ¿no? Vos mencionabas un ejemplo, nosotros hemos tenido a principios del siglo XX un gran juez, Antonio Bermejo, que fue hasta el 2010 fue el juez que más tiempo estuvo en la Corte, porque estuvo como 26 años y pico, pero de los 34 fue presidente de la Corte. En 2010 Petrarca y Fight lo alcanzaron y lo pasaron después. El punto es que Antonio Bermejo fue el primer juez que mencionó a Alberdi en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Yo estudié fallos desde el fallo 1 de 1863 en adelante, buscando citas de Alberdi, y la primera que encontré fue en el fallo Hilleret, 6 meses después que Bermejo llega a la Corte, y que Alberdi, el padre de la Constitución, fue citado por primera vez por la Corte Suprema. Y durante los años que Bermejo estuvo en la Corte fue citado permanentemente. Han habido muy buenos, incluso en los últimos tiempos, pero también ha habido fallos muy malos. Y el punto es que hay que revalorizar esos principios de la Constitución y hay que leerlo a Alberdi porque Alberdi realmente es muy claro para explicar esos puntos. Le dejo ahora en el uso de la palabra a Aldo Tomboin. Agradezco mucho la paciencia que han tenido conmigo. Desde Corrientes, un gran saludo. Un gran saludo, Ricardo. Sé que siempre nos visitas en la Fundación Club de la Libertad. Y sin dudas estaremos en contacto. Y gracias a todos.
Muchas gracias a vos, Edgardo. Muchas gracias también, Ricardo. Muy clara la exposición. La verdad que la Constitución es una de las herramientas que nos podrían organizar como país. Las instituciones son mucho más importantes de lo que la sociedad cree. Y como dicen por ahí, un país con buenas instituciones y malos dirigentes puede tener éxito, pero un país con malas instituciones y buenos dirigentes difícilmente, ¿no? Así que bueno, no quiero extenderme mucho más. Le mando el saludo del doctor Ricardo López Murphy también en su agradecimiento personal. A todos los asistentes por haber participado, por el nivel de las preguntas. Los invitamos a comunicarse con nosotros, a sumarse al Facebook y a participar en la próxima reunión también a partir de la plataforma de Eventbrite, que es la que usan habitualmente para inscribirse. Saludos a todos, a los coordinadores, a los anfitriones, gracias y nos vemos la próxima clase.